Hola a todos, bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo en el canal de YouTube. Para mí son exactamente las 4:40 de la mañana. Estoy volando desde Sao Paulo, Guarulhos, hacia Quito. La idea de este reporte de vuelo es mostrarles la experiencia premium que voy a tener el día de hoy saliendo desde este aeropuerto, uno de los principales hubs de LATAM en toda su red de destinos. ¿Por qué? Porque voy a estar volando en un Boeing 787 hacia Lima como primera parada antes de llegar a Quito. Así que en ese tramo, las primeras 4 horas y media aproximadamente, voy a estar volando en cabina premium con LATAM. Entonces la idea inicial de este video es mostrarles cómo es esa experiencia, el check-in, vamos a pasar a migración, filtro de seguridad. Puedo entrar un rato a la sala VIP de LATAM también, que aquí el lounge es muy bueno, es muy importante también conocerlo. Y de ahí continuar el proceso hasta llegar a Lima, donde vamos a conectar en Lima, mostrarles cómo es el proceso. Tengo que pagar otra vez la famosa TUA. Y de ahí sí ya vamos a llegar hasta la puerta de embarque de nuestro vuelo, donde voy a cortar el reporte de vuelo el día de hoy, porque esa es la idea, solo lo que les quiero mostrar en esta ocasión. Así que bienvenidos, no te olvides suscribirte al canal y coméntame qué te parece el aeropuerto de Guarulhos. ¿Te gusta o no te gusta? Estoy en la terminal número 3. Hace mucho tiempo, varios años que no venía acá a Sao Paulo. Así que esta oportunidad me pareció muy buena para mostrar un aeropuerto diferente que no he mostrado en el canal antes. También un avión, un servicio, algo totalmente diferente en este reporte de vuelo. Bienvenidos, me voy adentro a dejar la maleta y continuamos con este reporte de vuelo. No te olvides suscribirte al canal. Bienvenidos a la terminal 3 de Sao Paulo, Guarulhos. Así se ve en este momento la terminal. Vamos a buscar dónde está chequeando LATAM. Aquí en la terminal 3 dice que es en la zona de counters F, y literalmente es aquí en esta fila donde tengo que hacer check-in premium, que es el caso para mí el día de hoy, porque estoy volando en business. Estaré volando en un Boeing 787 en el primer tramo de mi día. El nivel de aerolíneas que opera en el aeropuerto de Guarulhos es increíble. Imagínense, Air China, que vuela vía Madrid hacia China. Es increíble el nivel de aerolíneas. South African Airways es impresionante. Una envidia, y no tan sana tal vez. Listos, chequeo realizado. Vamos a continuar el recorrido ahora hacia lo que sería migración, filtros de seguridad. Pero quiero mostrarles un poquito para que vean cómo se ve la terminal 3 de Guarulhos. Yo me acuerdo que vine, no sé, unos 10 años atrás, cuando la terminal estaba recién inaugurada. Ahora ya tiene un buen tiempo. Esta es la terminal más nueva del aeropuerto de Guarulhos, el aeropuerto de mayor tráfico de pasajeros en toda Latinoamérica. Ya le quitó nuevamente la posición a Bogotá, pero ya se ve medio viejito. No quiero ser malo, porque obviamente es un aeropuerto que es de 10 años por un aeropuerto es nada. Pero hay detallitos que ya les voy a ir mostrando, por ahí los voy a encontrar. Ahorita ya no, en esta sección no se nota, pero hay unas partes que se ve medio gastado, baldosas viejas, poco sucio. Entonces son detallitos, pero de por sí esta terminal, comparada con las otras dos que están para allá, justamente hacia esa dirección, es 1000 veces mejor. Por ejemplo, detallitos. Estos son señaléticas que ayudan a las personas con problemas de visión a moverse bien por los aeropuertos y por la vida general, y faltan, se han salido, no los reemplazan, entonces se ve medio feo. Son detallitos que no creo que cuesten mucho de ir arreglando. Bueno, solo quería mostrarles un poco la terminal. Tenemos acá un restaurante, bar. Vamos ahora a buscar la zona para pasar a migración. Miren, y esto pasa, me parece muy parecido a lo que vemos en Lima. Miren, una pantallita para la información de los vuelos es pequeña. Miren el tamaño del aeropuerto en el que estamos. Miren toda la terraza, pero en todo el techo, la altura que tiene la pared. Y tiene una pantallita chiquita. Pantalla enana para un tremendo aeropuerto. Miren la altura de los techos, miren el tamaño de la terminal. Y pone una pantalla pequeña. En cambio en Santiago, ahí sí hicieron una pantalla gigante, lo cual me parece correcto. Filtros de seguridad en este momento. No hay casi nadie, así que debería ser muy rápido. Listos, hemos pasado
filtros de seguridad y migración, súper rápido. Obviamente se nota que es una hora todavía muy liviana en el aeropuerto. Más tarde se ha de poner todo esto intenso, pero yo quería llegar, siempre me gusta llegar con tiempo para poder, en este caso, disfrutar la sala VIP de LATAM. Vamos ahora a buscar nuestras puertas de embarque. Y como dato adicional, aquí sí pidieron que remueva la laptop de la mochila, y también los líquidos, si es que tenías líquidos tenías que tomarlos o descartarlos, con diferencias que se encuentran entre aeropuerto y aeropuerto según sus propios protocolos. Vamos primero a la sala VIP de LATAM. Como les dije, tenemos acceso porque estamos volando en premium al inicio de nuestro vuelo de regreso a Quito. Y bueno, en este momento ir a la sala de embarque no vale la pena, todavía no amanece, está oscuro, así que mejor vamos a la sala VIP, desayunamos algo, nos relajamos un poco y después continuaremos. Estamos ya dentro de la sala VIP, el lounge de LATAM aquí en Sao Paulo, para que vean el ambiente. Esta sala también la conocí hace muchos años atrás. Vamos a ver cómo está, vamos a comer algo. Aquí en la sala le pusieron una pantalla gigante preparándonos para el mundial. Estamos a solo 2 días en este momento para que inicie. Zona de networking, tenemos zonas de descanso, zonas para sentarnos a comer. Y el ambiente es así. Claro que comparado con la de LATAM en Santiago o en Lima, esas son superiores totalmente, pero claro, esas son mucho más nuevas que esta. Esto me llama mucho la atención, tengo sueño, es temprano en la mañana, sí da ganas de venir a dormir un poco, pero después típico me quedo dormido para siempre. Vamos a ver ahora las opciones de comida. Tenemos tocino. No me acuerdo cómo se llama esto, lo como un quiche, champiñones y tomates, papas cocidas, huevitos revueltos y finalmente unas salchichas que dice que son de pollo. Y vamos por el último pan de queso. Puedes hacerte un jugo fresco de naranja directamente en esta máquina. Ahora sí, estas son las opciones del desayuno para mí el día de hoy. Café, pan de queso, sanduchito, tomate, salchichas y huevitos. Después vamos a ver qué más hay. Vamos a buscar nuestra sala de embarque. Hay estas pantallitas en la sala VIP. Justamente es el vuelo de las 7:30 a Lima, el 8202. Por este número de vuelo sabemos que es operado por LATAM Brasil. Tenemos la puerta 302. Dice que debería ir a la sala de embarque en un rato. Y vamos cerrando el desayuno con un plato de frutas frescas. También hay duchas disponibles en esta sala VIP. Tenemos también un bar disponible en la sala VIP. Pues a ver, en esta hora no hay bartender, pero puedes servirte vino a discreción. Y continuamos nuestro recorrido. Nos vamos ahora para nuestra sala de embarque. Nos fuimos a buscar nuestra puerta de embarque 301-302 en el aeropuerto de Guarulhos. Les tengo una mala noticia. Lamentablemente en el tramo Guarulhos-Lima no voy a tener ventana. Lamentablemente estaba llenas todos los asientos de business. Solo había en el pasillo, bueno, en el medio del avión,
Pero bueno, lo importante es esta vez mostrarles cómo son los asientos de LATAM en este tipo de vuelo y en este tipo de avión. Esa era la idea. Bueno, la ventana, habrá otras ventanas, ha tenido miles de ventanas en la vida, así que esta vez nos salvamos, más bien perdimos de tener ventana volando en business, pero lo importante es mostrarles cómo es esa cabina, así que vámonos para nuestra sala de embarque. En honor a la verdad se tiene que decir, el acabado de los techos del aeropuerto de la Terminal 3 de Guarulhos es bastante industrial, muy parecido a Lima. De hecho, eso de ahí es igual a Lima, pero pusieron una especie de cobertura sobre las tuberías y lo demás, lo cual lo hace ver diferente. Miren, ahí está la cobertura, pero de ahí el acabado es bastante industrial. No llega al extremo de ser ultra industrial como Lima, que simplemente no pusieron nada, pero se entiende el concepto. Espero que me hayan entendido lo que les quería demostrar como diferencia y similitudes entre uno y otro. Miren, por aquí podemos conectar a la Terminal 2 y dice que hay un hotel. Eso me parece muy interesante. Y ya está empezando un poquito a aclarar el día, así que vamos a ver qué aviones tenemos en el impresionante aeropuerto de Guarulhos. Tiene una de las mejores conectividad, la mejor conectividad, perdón, de toda Latinoamérica. Tenemos American Airlines, Delta, Swiss, British Airways, un LATAM por ahí. Qué belleza esta zona de aquí. Para ver aviones, la Terminal 3 es muy buena. Miren qué hermoso el amanecer, está empezando a salir el sol poquito a poco y tenemos aquí un 777 de Air France con un 787 de LATAM al fondo y otros aviones estacionados que aún no lo reconozco. Estamos casi ya a mi puerta de embarque, está a la izquierda el 787 que me va a llevar hacia Lima. Acá tenemos una mejor vista de la plataforma, de la actividad que hay en este momento. Miren qué hermoso, un 747-8 de Lufthansa y un 747 sin marca. ¿De quién será? Pero es de carga. Estamos ya en la puerta de embarque 301, que comparte con la 302 el mismo espacio. Ya empezó el abordaje del vuelo, así que no vamos a poder ver más aviones, creo yo. Deja ver cómo está la situación, a ver si corremos un poquito a ver los aviones que vimos al principio de esta sección del video. Está abordando el vuelo, pero recién están en el grupo 1, que es mi grupo, pero puedo esperar. Vamos a ver aviones un ratito más. Si me demoro unos 10 minutos máximo viendo aviones, creo que vamos a estar todo bien, así que hay tiempo. Vámonos a ver aviones un poquito más. Estamos en Guarulhos, no podemos irnos sin ver aviones. Miren esta imagen, 777 de American Airlines con la torre de control de fondo. Justo salía un poquito ya la luz, así que hermoso, valió la pena venir. Y acá tenemos un 350 de Delta con pintura especial por los 100 años de la aerolínea. Este avión no lo había visto en vivo, está muy bonito. Dando la información de lo que será la conexión en Lima, tengo 1 hora y 25 minutos de conexión en el nuevo Jorge Chávez. Esta vez decidí pagar la TUA de forma manual, digamos presencial, física en el aeropuerto, no con tarjeta de crédito como lo hice en el vuelo que hice desde Lima, desde Quito, conectando Lima hacia Río de Janeiro, que ese video está también disponible en el canal de YouTube. Pueden revisarlo aquí para que vean cómo es la diferencia y cómo se hace. Así que vamos a ver el avión de Swiss, el de British, y ahí sí ya volvemos a nuestra sala de embarque un poquito corriendo. Llegamos al otro extremo de la terminal y aquí está ahora sí el 777 de Swiss, con la vista de la torre. Y miren allá atrás, están haciendo nuevas puertas de embarque. Nueva terminal, ampliación de la terminal, ampliación del aeropuerto. Va a quedar espectacular. Y miren qué bonito es cuando una terminal tienes ventanales gigantes para ver el paisaje, no sentirte encerrado, no sentirte en un acuario. Y tienes todo esto para ver aviones, para ver el paisaje, distraerte un rato. Sí, aquí vienes a viajar, pero ¿por qué no ver el paisaje un rato? No tiene nada de malo. Y aquí está el 350 de British, el último avión que quería ver antes de correr hacia la sala de embarque. Y por ahí atrás, que veo que es de amarillo.
un avión de Mercado Libre, con pintura Mercado Libre. Ya quería correr a la sala de embarque, pero me encontré acá con un 330 Neo de TAP Portugal. Vale la pena verlo rapidito, con justo el sol saliendo atrás, hermoso. Y miren, también tenemos un 330 de ITA Airways. Este es un cromo difícil, muchos de estos aviones, otro 330 Neo, si no me equivoco. Es difícil verlos por mi parte del continente, pero aquí los ves siempre. Me tocó correr, escuché último llamado de embarque. Soy la última persona embarcando, pero ya estoy aquí. Lo logramos, vamos a nuestro asiento premium en el Boeing 787 de LATAM. Tenemos vista al 777 de Air France. Todo para nosotros. Miren qué belleza. Así que estas son las nuevas cabinas de clase premium de LATAM. Vamos a conocerlas. Muito bom dia, com sua atenção, senhor Luciano. Arrancamos con la revisión de la cabina premium. Primero, a la entrada te dan un vaso de jugo de naranja y también, bueno, vamos a ver lo que es el asiento. Puedes acomodarlo, se hace totalmente cama, literalmente una cama, y tiene estas posiciones predeterminadas para que tú los aplastes, presionas tu botón y se mueve. También tenemos una lámpara para que puedas tú leer mientras estamos en el vuelo. Te dejan también unas pantuflas para que puedas ir al baño, moverte cómodamente por el avión. De ahí hay este compartimiento en el cual tú puedes guardar cosas, no sé, tu celular, audífonos, lo que tengas a la mano, y también encuentras una botella de agua en cada uno de los asientos. Y en cada asiento también hay disponible estos audífonos para que los conectes al sistema de entretenimiento del avión, que vamos a revisar cuáles son las opciones que hay de entretenimiento, pero está bastante bonito también. Ya vamos a ver. Estamos volando hoy en un Boeing 787-9 desde Guarulhos hacia Lima. Es muy lindo volar en estos vuelos relativamente cortos dentro de Sudamérica en estos aviones tan grandes. Vamos ahora a empezar a revisar el sistema de entretenimiento que tiene LATAM para sus vuelos. Como pueden ver, la pantalla es gigante, es muy grande la pantalla, excelente para disfrutar todas las películas y opciones que tiene la aerolínea en su sistema de entretenimiento, que es bastante amplio. Algo vi que eran como 1500 opciones para ver. Tienes películas, tienes series, tienes juegos, tienes música, también tienes información para ir leyendo, y también obviamente tienes el sistema para ver la información del vuelo. Tienes un mapa, tienes varias opciones, también hay una opción como que pretende ser el piloto, puedes ver la velocidad, puedes ver la altitud del avión, la duración y todo lo demás. Vamos a volar casi 5 horas en el vuelo directo. El vuelo hacia Río de Janeiro fue un poquito más corto, obviamente todo depende de la dirección del viento, así que esta es la ruta que vamos a estar volando el día de hoy en el hermoso Boeing 787 Dreamliner de LATAM desde Guarulhos. Llegó ya el Amenity Kit o el neceser. Recuerden que son inspirados en colores y en texturas de Sudamérica. En este caso yo elegí el verde, que es inspirado en la Amazonía, que está disponible o se encuentra en varios países de la región. Adentro del Amenity Kit tenemos todo esto. Empezamos la revisión. Viene unos tapa oídos, que ahorita se me fue el nombre exacto, por si acaso te hace mucho ruido el avión. Tienes un cepillo de dientes, una mini pasta de dientes también. Me encanta esta mini pasta de dientes, las colecciono y las llevo a mis viajes. Tenemos un antifaz para evitar la luz. Tenemos medias para que también te pongas y puedas caminar dentro del avión. Esto es algo debatible. Algunas personas no le gusta hacer eso, pero bueno. También viene este pequeño libreto, esta libretita para que veas todas las opciones disponibles de colección que hay de estos Amenity Kit de LATAM en todos sus vuelos en cabina premium. Hemos iniciado el remolque y encendido de motores para despegar hacia Lima. Esto es toda la ventana que vamos a tener
durante nuestro viaje. Y les dejo un tip a este compartimiento secreto. Cuando vuelan, tengan la oportunidad de hacerlo en esta cabina. Hay este pequeño compartimiento donde encuentras este control que te permite manejar y controlar todo lo que encuentras disponible en la cabina, perdón, en la pantalla de entretenimiento. Aquí puedes controlar, subir el volumen, puedes también prender la luz, que ahí la prendí, la volví a apagar, llamar tripulante de cabina, lo que tú quieras, todo lo haces desde este control para hacer tu experiencia más cómoda. También está disponible este enchufe donde puedes conectar tanto USB o también con el típico enchufe que va directo al puerto de la luz para mantener tus dispositivos cargados. También les quería mostrar esto a continuación. Como ustedes ven, se pone esta especie de colchón para que esté más acolchado tu asiento, y atrás ustedes también pueden ver lo que es el asiento normal. Pones esto, te vas a sentir más cómodo y tienes un poquito más de carne para ir durmiendo de mejor manera. Y quería mostrarles el baño del Boeing 787, uno de los baños, obviamente no es el único. La parte delantera del avión. Antes del despegue vamos a conocerlo un ratito. Miren esto, para echar la cadena, como se dice, no hay que tocar el botón, solo te acercas la mano y se va, es contactless. Tenemos también disponible una manta o una cobija que viene en esta bolsa. Si nos da frío la abrimos y nos vamos a tapar con ella. En este momento estoy temporalmente solo y después, cuando despeguemos, vamos a levantar esta pared, esta pantalla también podemos llamarle, para separarnos o tener mayor privacidad de nuestro vecino. Está hermoso el video de seguridad de LATAM. Miren, ahí está Galápagos. En caso de perder peso en la cabina. Ahí está la pared que les comentaba, ya está arriba, mi vecino la levantó. Así que ahora sí nos vamos a Lima.
ha llegado el servicio a bordo. En este caso había opciones de sándwich caliente o también de un omelette. Había pedido el omelette, pero por algún motivo me trajeron el sándwich. Bueno, son detalles, no quise reclamar porque igual sería bueno el sándwich. Bueno, tenemos el sándwich, viene frutitas, viene estos mini saleros y pimenteros que están hermosos, divinos. Mantequilla también está disponible para que puedas comer con el pan. Viene esta mermelada de mora. Pancito, pedí un pan pavo queijo, creo que se dice. De ahí tenemos granola con yogur. Y también yo pedí un té caliente. Y les está moviendo un poquito. Hay turbulencia en este momento del vuelo, por eso se mueve un poquito la toma. Y déjenme decirles que está muy rico el sándwich. Calientito, siempre se agradece. Si tiene un vuelo de conexión, a la sala de embarque correspondiente presentando su tarjeta de embarque en el control de seguridad. Les informamos que es internacional. Este pago puede realizarse de forma presencial en los módulos del sector de conexiones. Aterrizados en Lima, 5 horas de vuelo desde Guarulhos. Ya tengo puerta asignada, es la D8. Empezó ahorita el abordaje del vuelo, así que toca apurarse y pagar primero la TUA, así que vamos con apuro. Y aquí viene el punto de por qué uno se asusta y tiene que empezar a correr, porque si existiera el modelo como es en Tocumen, en Panamá, te bajaras de la puerta de embarque y caminarías de una, solamente te cambias de sala de embarque. Aquí tenemos que, bueno, caminar toda lo enorme que es este aeropuerto, que es normal, eso es entendible, pero ahí tenemos que primero pagar la TUA, que esta vez decidí hacerlo manual porque quería vivir esa experiencia de qué tanto tiempo toma, cómo es aquí en el aeropuerto, porque cuando fui desde Quito a Río lo pagué online, y después pasar a filtros de seguridad y de ahí correr a la sala de embarque. Así que estamos con apuro, pero me gusta caminar rápido, así que vamos a ver cómo nos va. El avión abrió puertas a las 11:25 y el embarque empezó a las 11:25 de mi vuelo, así que estamos así con el tiempo, pero la TAM como sistema sabe que estoy aquí, y si es que llegas un poquito tarde o algo pasa, te van a esperar unos minutos hasta que llegues, así que no se preocupen por eso. Y a la salida del avión había un personal de la TAM avisándote cuáles eran las puertas de embarque, que igual la aplicación ya me había dicho cuál era, igual Google Flights, pues perdón, Google Wallet, así que buen detalle que la TAM está ahí esperándote para ya avisarte hasta dónde tienes que ir. Vamos a vuelos en conexión. Ahí está el letrerito, puedes escanear ese código QR y pagar online, pero veo que no hay nadie más que, bueno, una persona que a la izquierda. No veo gente haciendo fila para pagar la TUA,
así que debería ser un proceso rápido. Vamos a ver. Miren todo el pasillo que todavía nos falta por caminar. Aquí sí, en este punto ya se agradecería, no sé, un tren, ¿por qué no? Atención, international connecting passengers. Before taking your onward flight, you must first pay your usage fee at the designated payment counters. Hoy me ha tocado correr 2 veces, una para no perder el vuelo que estaba abordando porque me fui a hacer spotting y otra para coger mi vuelo, así que estamos aquí en el punto de pago. Y listo, te dan este ticket, este comprobante de los 11,86. He pagado ya la TUA 2 veces, primero en la ida hacia Brasil y ahora regresando hacia Quito. Y este código asumo que lo escaneo en algún punto en las máquinas que mostré en el video de ida hacia Brasil. Y bueno, ahora sí, sigamos con la caminata. Atrás mío se armó una pequeña cola de unas 20 personas haciendo el pago, pero yo fui el primero en llegar, así que vamos sin mayor contratiempo y demora hasta ahora. Filtros de seguridad. Vamos a ver, está vacío. Listo, filtro de seguridad de conexión internacional al aeropuerto de Lima después de apagar la TUA. Fueron 2 minutos exagerando, no había nadie. Segunda vez que conecto. La vez pasada fue a las 8 de la mañana, tampoco había cola, no había fila. A esta hora son las 11:38 ya. Tampoco había mucho que esperar. No sé qué horario será pico porque he escuchado que la gente dice que hay mucha fila y todo, pero yo no lo veo. Comparado con el antiguo aeropuerto, donde realmente a cualquier hora había fila ahí. Primero eran pocos filtros, el filtro era un lugar pequeño, en cambio este lugar es grande. Hay muchas máquinas de control de rayos X, así que el modo de ver fluye súper bien y eso se agradece con los tiempos de conexión. Corto como el mío, mi vuelo está embarcando, pero voy a lograrlo sin ningún problema, un poquito apurado, pero se logra. Y ahora me toca ir a la sala D8, de ahí va a salir mi vuelo. Así que estamos ya relativamente cerca, estamos ya en la zona de embarque D. Ojo que el pago de la TUA en el puesto de cobro que yo me acerqué es solo con tarjeta de crédito o débito. Si es que ustedes quieren pagar con efectivo, hay otro punto de pago que es justo antes donde ustedes me vieron que escaneé ese código de barras. Antes de ese código, de esa zona del código de barras, ahí ustedes tienen a la izquierda un lugar para pago con efectivo. Pero lo que yo elegí es con tarjeta de débito. Lo pagué súper rápido, no fue ni un minuto. Solo muestras tu pase de abordar, ojo, en tu pase de abordar a mano y listo. Están las pequeñas ventanitas para ver aviones y disfrutar del paisaje aquí en el aeropuerto de Lima. Estamos ahorita en sala D2, tenemos que llegar a la D8. Estamos a la D5 y aquí veo este letrero nuevo que dice última oportunidad de comprar Duty Free Express. Debe ser una nueva tienda de compra. Me parece muy bueno que se activen y se abran más tiendas en esta zona. Opinión personal, en esta zona, junto a las salas de embarque de la zona D, podrían haber puesto algo natural, árboles, una pileta, una lagunita, que se vea algo de vida, porque todo se ve tan industrial, tan apagado, tan aburrido, que yo habría hecho aquí un jardín para que la gente venga, por lo menos desde afuera lo vea. Incluso, ¿por qué no hacer un espacio público para que la gente pueda disfrutar de la naturaleza mientras espera a su familiar? Digo yo, un espacio a mi modo de ver desperdiciado. Ahí está nuestro vuelo, el LATAM Ecuador 1436 hacia Quito. 12:15 está embarcando. Y bueno, llegando a la sala D8, cierro este reporte de vuelo que quería compartir con ustedes sobre cómo es volar con la experiencia premium con LATAM, Boeing 787, las nuevas cabinas que están espectaculares, súper cómodo. Como decimos de Ecuador, me pegué una ruca monumental. Me desperté cuando ya estábamos descendiendo, así que estuvo súper bien. Muy bueno el vuelo, muy buena la experiencia. Excelente, recomendado. También mostrarles la TUA, esta vez pago manual, espero que les sirva la información para que ustedes conecten por el nuevo Jorge Chávez, que sin duda este tema de la TUA va a dar mucho que hablar y seguiría siendo polémico por bastante tiempo todavía en el futuro. Bueno, gracias por su parte del canal, suscríbete, coméntame qué te parece el Boeing 787, qué te parece el servicio de LATAM o qué te parece el cobro de la TUA. Nos vemos pronto con más información aeronáutica
de Ecuador y del mundo. Esta vez bastante contenido desde Brasil. Te he visto en el canal. Nos vemos pronto. Chao, chao.